Voy a citar el prólogo de la guía práctica Recomendaciones prácticas de cefaleas para atención primaria, donde se comenta esto, ¿no? Es evidente que el neurólogo tiene un papel fundamental en el tratamiento de las cefaleas complejas y por ende de la migraña, pero la mayoría de los pacientes con cefaleas deben ser manejados por el médico de familia, dada la prevalencia de esta condición y por el hecho de que muchos casos pueden y deben manejarse a este nivel. El tema es abordaje de la cefalalgia a cargo del doctor Cristian Carpio Bazán. El doctor Cristian Carpio Bazán es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene la especialidad en neurología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en salud pública, epidemiología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, maestría en fisiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en ultrasonografía en la Universidad Nacional San Luis González de Ica. El doctor es secretario de Desarrollo Profesional y Científico del Consejo Regional de Lima. Adelante, doctor Carpio, y bienvenido. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla Ok. completa para. Gracias. Bueno, primero agradecer a IBT y a todo el personal que está detrás de esta jornada científica séptimo por la oportunidad que se nos da para abordar este tema tan importante como es el dolor de cabeza. Y segundo, para saludar a toda la teleaudiencia que está presente escuchando las interesantes ponencias pues, de los que han precedido y los que vienen después de mí. Vamos a abordar este tema, primero hablando de generalidad del dolor de cabeza y segundo, hablando de un enfoque para abordar el dolor de cabeza. No. Entonces, veamos un poco las generalidades del dolor de cabeza. ¿No? Hay dos síntomas que preocupan más a los pacientes, ¿no? De dolor, ¿no? El dolor de tórax, porque los pacientes a veces piensan que pueden tener un infarto cardíaco, y el dolor de cabeza, porque a veces los pacientes pueden pensar que tienen una hemorragia cerebral, digamos así, ¿no? Entonces, el dolor de cabeza es un síntoma que preocupa a los pacientes, pero fuera de eso, también es un síntoma súper frecuente, ¿no? En esta bibliografía del 2021, reportan pues que la población en general a lo largo de su vida, más del 90% padece de dolor de cabeza, ¿no? En un momento, ¿no? Entonces estamos hablando de una enfermedad bastante frecuente que según esta bibliografía corresponde a 1.7 a 4.5% de los casos de servicio de urgencia y el 12% de los casos de los neurólogos. Ahora, esta patología es tan frecuente en la emergencia como en hospitalización, consultorios, ¿no? Entonces, en emergencia, el dolor de cabeza es la patología más frecuente que se ve, ¿no? Después los ictus isquémicos, después las epilepsias, según esta bibliografía. Pero es la más frecuente en el grupo etario menores de los 50 años, en los grupos etarios de menores de 50 años. En mayores de 50 años, las enfermedades cerebrovasculares. Eso es en la emergencia. Y para ilustrar, ustedes acá tienen una casística de pacientes en la emergencia ¿no? Y vemos los diferentes tipos de dolor de cabeza y pueden observar claramente que dos dolores de cabeza son de lejos los más frecuentes, ¿no? El dolor de cabeza tensional que está creciente y el dolor de cabeza vascular migraña, ¿no? Vemos acá también esta bibliografía cuáles son las estructuras sensibles al dolor, que son la mayoría, ¿no? Entre ellos las arterias, meningias, durales, las porciones de las meninges, vía madre, aracnoide, ¿no? Y parte de la obra madre, las raíces nerviosas cervicales superiores, los músculos de cuero cabelludo y aponeurosis que están relacionados con la cefalea tensional, ¿no? Pero también hay estructuras que no son sensibles al dolor, ¿no? Como es el propio cerebro, parénquima cerebral, ¿no? O como es la dura madre, ¿no? En una de sus porciones, ¿no? Bueno, hay que separar lo que es urgencia y lo que es de emergencia, ¿no? Y la Asociación Médica Americana, lo que es urgencia es que requiere una asistencia sanitaria inmediata por las dolencias que sufre el paciente, ¿no? Pero no por el riesgo de vida o por el riesgo de secuelas, sino por las dolencias. En cambio, emergencia sí se tiene que abordar tempranamente al paciente por el riesgo de vida o por el riesgo de un órgano, ¿no? Entonces,
En general, el dolor de cabeza suele ser una urgencia, ¿no? Suele ser una urgencia, pero a veces suele ser una emergencia, ¿no? Y para eso la bibliografía abunda en buscar cuáles son los signos de alarma para ver en qué momento este dolor de cabeza puede ser grave. Yendo a su intensidad, el dolor de cabeza se puede calificar de leve hasta estatus, ¿no? Leve hasta estatus. Estatus cuando el dolor de cabeza persiste más de 3 días, más de 72 horas, ¿no? Ojo, y también se habla de dolor de cabeza severo cuando ya el dolor interfiere en sus actividades diarias del paciente, sus actividades sociales, sus actividades de trabajo, sus actividades de estudio, ¿no? Bueno, entonces hemos hablado de generalidades de dolor de cabeza, pero ahora vamos a abordar el dolor de cabeza, ¿no? Y esta forma de abordar, bueno, es una forma que uno lo ha planteado después de la experiencia que tiene en el manejo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, a mi manera de enfocar, ¿no? Entonces, acá estamos revisando la clasificación internacional de cefalea por la Sociedad Internacional de Cefalea de 2018 y esta clasificación tiene 14 grupos, ¿no? ¿No? Los 4 primeros grupos, dolor de cabeza primarios, ¿no? Pero del 5º al 12º grupo, dolor de cabeza secundario, o sea que se atribuye a otra enfermedad. En cambio, el primario es la propia enfermedad del dolor de cabeza, ¿no? Y el grupo 13 y 14 no están bien definidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de todos estos grupos, nosotros hemos organizado 5 subgrupos, ¿no? 5 subgrupos, ¿no? Entonces, el primer subgrupo que nosotros discriminamos, estoy hablando de cómo abordamos el dolor de cabeza, después vamos a ilustrar, son los dolores de cabeza atribuidos a otro cuadro médico o atribuidos a trastorno de la homeostasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el dolor de cabeza por la presión alta, cuando uno comienza a tener presión alta o cuando uno hace crisis hipertensiva. Está el dolor de cabeza cuando uno sube a la altura, viaja a Ticlio, viaja a Cusco, ¿no? Cuando sube a la altura, entonces por hipoxemia da dolor de cabeza. También está el dolor de cabeza cuando acompaña una enfermedad viral, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus o, por ejemplo, la Haemophilus influenza, ¿no? ¿No? O la malaria, ¿no? Cuando va acompañando otra enfermedad, ¿no? Entonces, ese es el dolor más propiamente médico relacionado con una enfermedad médica, ¿no? Ese es el primer grupo que descartamos. Y lo descartamos por historia, ¿no? El segundo grupo que abordamos es el grupo que se encuentra acá, el grupo en la cual el dolor de cabeza es extracraneal, extracerebral, ¿ya? El dolor acá, el 11, dolor de cabeza extracerebral, extracraneal. Entonces, puede haber dolor de cabeza por compromiso visual, en la miopía en los niños, ¿no? O puede haber compromiso por dolor de cabeza por compromiso dentario, dolor de cabeza por senos paranasales inflamados, sinusitis, dolor de cabeza por articulación temporomandibular, también dolor de cabeza por problemas de la columna cervical, ¿no? También dolor de cabeza por compromiso de nervios, acá, y dolor de cabeza ya que están relacionados al sistema nervioso autónomo u otros, ¿no? Bueno, un tercer grupo de abordaje ya es los dolores de cabeza más prevalentes, la dolor de cabeza cefalea primaria prevalente. Y ahí tenemos dos, pues, ¿no? La migraña y la cefalea tensional, ¿no? Son los más frecuentes. Es más, nosotros tenemos por costumbre, si no tenemos claro la causa, vamos tratando con migraña tensional hasta ir buscando la causa, ¿no? ¿Ya? Un cuarto grupo sí es el dolor de cabeza que reviste gravedad, ¿no? Que reviste gravedad. Y para eso, vuelvo a insistir, la bibliografía de neurología ha buscado los signos de alarma para tratar de pesquisar ese grupo, ¿no? Entonces ahí está el traumatismo encefalocraniano, que es fácil diagnosticar porque hay una relación con el trauma encefalocraniano, excepto el hematoma sutural subagudo o crónico, ¿no?
También está el dolor de cabeza por accidente cerebrovascular, que también no es muy difícil de diagnosticar porque hay los factores de riesgo, la presentación aguda, en el caso del hemorrágico, los signos de hipertensión intracraniana, ¿no? Y la focalización, ¿no? También ahí está el dolor de cabeza por infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Bueno, que va acompañado pues de fiebre, ¿no? De rigidez de nuca en su extremo o confusión si es encefalitis, ¿no? También está el dolor de cabeza por dilatación del sistema ventricular, por hidrocefalia, ¿no? Y también está el dolor de cabeza por proceso expansivo intracraneal, ya sea neoplasia o ya sea granuloma. En nuestro medio, los granulomas son más frecuentes, son tuberculosis y después cisticercosis. Estos dolores de cabeza, gente, gran parte o casi todos ellos se descartan por imagen. Se descartan por imagen. Casi todos ellos, ¿no? Excepto la infección del sistema nervioso central, que la imagen sí puede ayudar, pero lo más definitivo es la punción lumbar, ¿no? Y por último, están los dolores de cabeza, ya el cuarto grupo, que está atribuido pues a problemas de carácter psiquiátrico, de uso prolongado de fármacos, ¿no? Que también cada vez es más frecuente en nuestro medio, ¿no? Es también un cuarto grupo. Entonces, así es como nosotros abordamos, digamos, la secuencia de dolor de cabeza, y eso es lo que queremos ilustrar en esta exposición. Entonces, todo lo que es el CIE, perdón, todo lo que es la clasificación internacional de cefalea, entonces, como hemos mencionado, que son 14 grupos, lo hemos dividido en 5 subgrupos. Entonces, condición médica, ahí está lo que hemos mencionado, extracraneal, nervio craneal, primaria frecuente, migraña tensional, secundaria de alarma, lo que hemos mencionado, traumatismo, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hidrocefalia, infección del sistema nervioso central, y por último, condición psiquiátrica o iatrogénica en el caso del dolor de cabeza por abuso de medicamentos, ¿no? Y eso es lo que vamos a pasar a ilustrar. Entonces vamos primero con lo de condición médica, ¿no? Ahí tienen ustedes la hipertensión arterial, ¿no? La presión arterial óptima va pues de 120 a 190, a 129 la sistólica y la diastólica de 80 a 84, pero por encima de 140 comienza la hipertensión. Y sí es cierto, pues cuando uno comienza a tener hipertensión, cuando uno empieza a debutar con hipertensión, puede presentar dolor de cabeza, mareos, entre otros, ¿no? Y no ha sucedido muchas veces, ¿no? O cuando uno ya es hipertenso y hace las crisis hipertensivas también, ¿no? Puede presentar el dolor de cabeza, ¿no? Como decíamos también, las infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dengue, ¿no? Por ejemplo, en dengue sin signo de alarma está el dolor de cabeza como una de las características, ¿no? Entre otras características, ¿no? En el caso de coronavirus, también, pues, ¿no? Acá tenemos la estadística de China de 1099 pacientes, el dolor de cabeza también forma parte, pues, de un 14%, ¿no? ¿No? Como decíamos también, cuando uno sube a altura, se produce la hipoxemia, y una de las características también es el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, estos dolores de cabeza, pues, son de causa médica y están relacionados con estas condiciones y otras más, y que en la entrevista uno puede quizás sospechar y pesquisar, ¿no? Muy bien, vamos ahora al segundo grupo. El segundo grupo decíamos que era extracraneal, nervio craneal, ¿no? No, extracraneal, ¿no? O sea, fuera del cerebro, ¿no? Entonces ahí tenemos la sinusitis, y tenemos ahí los senos paranasales que se pueden inflamar, ¿no? Y que da un dolor de cabeza frontal, ¿no? Punzante muchas veces, ¿no? Ahí tenemos, pues, la neuralgia del trigémino. Recuerden que hay 12 pares de nervios craneales, el quinto es el nervio trigémino, que es el nervio somático sensitivo de lejos el más importante, el nervio somático sensitivo de lejos el más importante. ¿Por qué? Porque da la sensibilidad a la cara, da sensibilidad a parte del cráneo, pero también, ojo, da sensibilidad a la mucosa interna, ¿no? ¿No? Y ahí tiene sus 3 ramas, ¿no? Y es fácil, digamos, no es muy difícil diagnosticar esta patología porque
el dolor tiene un territorio, pues, ¿no? Ya sea de territorio tálmico, de territorio maxilar, territorio mandibular, tiene un territorio. Y ahí tiene la frecuencia, ¿no? Lo más frecuente es encontrar una neuralgia de trigémino que afecte la segunda y tercera rama del trigémino. También tiene la cefalea de racimos, que es una cefalea que va acompañado del compromiso del sistema nervioso autónomo, tanto simpático y parasimpático, ¿no? Y que esos asombrosos esos cambios del sistema nervioso autónomo, ¿no? Vamos ahora a la primaria frecuente, ¿no? Que es el tercer grupo, y que dicho sea de paso es de lejos el más frecuente y es la que ustedes abordan con mayor cantidad, ¿no? ¿No? De pacientes, mayor volumen de pacientes, ¿no? Para eso vamos a hacer un enfoque chiquito. A mi juicio, para cefalar tensional y migraña, el primer criterio mayor es la evolución. Ya estamos hablando de tensional crónica, no de tensional aguda. Ya estamos hablando, para diferenciar migraña de estabilidad tensional crónica. No. En migraña, el paciente tiene días, semanas, hasta meses libre de dolor de cabeza, ¿ya? Y presenta crisis de dolor de cabeza moderado a severo. No hay crisis migrañosa leve. Ojo, y el paciente tiene que estar días, semanas, meses libre de dolor de cabeza, un paciente que no tiene absolutamente ningún tipo de dolor de cabeza, ¿no? En cambio, en tensional crónica, el paciente siempre tiene algo de dolor de cabeza, ¿no? O algo más. O sea, tiene dolor de cabeza leve o moderado, ¿no? Y de manera persistente. Entonces, ese es el primer criterio mayor, la evolución histórica, ¿no? Después vienen dos criterios secundarios que también son importantes para hacer la diferenciación. Uno es la disautonomía, ¿no? O sea, la presentación de náuseas, vómitos, inclusive de diarrea, ¿no? Náuseas, vómitos, inclusive de diarrea, ¿no? Y esta disautonomía va con migraña y no va con tensión. Y dos, es la fobia. La fobia a la luz, la fobia al ruido, inclusive la fobia a los olores, ¿no? Osmofobia. Fotofobia, sonofobia y osmofobia. Y la fobia va con migraña y no va con tensión. Entonces, esos son, a mi juicio, lo principal. Después hay otros elementos, por ejemplo, la migraña puede ser epicranial, ¿no? Y la tensional en casco. La migraña puede ser pulsátil y punzante, y la tensional puede ser opresiva, ¿no? Entre otros. Ahora, cuando uno tiene un dolor de cabeza, tiene que definir también si es agudo o crónico. Antes hemos hecho un enfoque crónico, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en lo crónico ya hay transformación del sistema nervioso del dolor, sistema nervioso sensitivo del dolor no sensitivo. Hay transformación, hay plasticidad ahí, ¿no? Y por consiguiente lo crónico tiende a su propia persistencia y requiere otro tipo de manejo. Entonces enfoquemos lo agudo, ¿no? Generalmente nosotros damos paracetamol, ¿no? Si hay inflamación, damos AINES, ¿no? ¿No? Y si podemos llegar a analgésicos centrales, tipo tramal, ¿no? Y si hay contractura, bueno, relajantes musculares, orfenadrina, citromicina, inclusive antiguamente se daba diazepam, ¿no? Es el agudo. Pero lo crónico no basta este tipo de tratamiento, porque en lo crónico hay una transformación del sistema del dolor. Entonces, en lo crónico ya nosotros utilizamos moduladores del dolor, gabapentina, pregabalina a la cabeza, a veces carbamazepina, inclusive la literatura habla de fenitoína, pero más se usa pregabalina y gabapentina. O usamos antidepresivos, como antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, que es una de las que más se usa de lejos, o otros nuevos antidepresivos, ¿no? Fluoxetina, entre otros. Eso es lo crónico. Bueno, acá tienen ustedes los principios generales para el abordaje
terapéutico de la cefalea crónica diaria. Recuerda que esta cefalea crónica puede tener pues un componente psíquico, ¿no? O sea, pacientes pueden cursar con trastorno ansioso depresivo, el paciente puede cursar con estrés crónico, ¿no? Y el paciente puede cursar con compromiso de sueño, ¿no? Bueno, esta patología de lo crónico, ¿no? También puede asociarse a veces con el trastorno del espectro afectivo, ¿no? Este trastorno del espectro afectivo fue propuesto por Hussein Popper en 1999, ¿no? 1994, en la cual el trastorno depresivo y ansioso suele ir acompañado con diferentes cuadros, como el colon irritable, trastornos linfónicos premenstruales, síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, el dolor de cabeza tipo migraña y otros, ¿no? Entonces, lo que quiere transmitir este síndrome es que la depresión y la ansiedad, ¿ya?, no suelen ir solos, sino suelen ir acompañados con el dolor y con el insomnio. Mira. O sea, la interacción de estas cuatro características clínicas o síntomas, ¿no?, es el 60%. Es el 60%. O sea, 60% de casos van los cuatro a la vez. Bueno, es respecto a la cefalea crónica tensional, ¿no? Y respecto a la migraña, como he dicho que lo primario frecuente es tensional y migraña, respecto a la migraña, reiterar pues que es un dolor de cabeza que puede ser pulsátil, ¿no?, que puede ser hemicraneal y que puede tener pródromos, ¿no? Ya hemos hablado de las características generales, ahora estamos insistiendo en lo complementario, ¿no? Estas migrañas antiguamente se enfocaban de esta manera, ¿no? Migraña común, ¿no?, lo que hemos hablado, dolor de cabeza recurrente, ¿no?, disautonomía, náuseas, vómitos y a veces diarreas, y fobia, ¿no? Fobia a la luz, fobia al ruido y fobias a los olores. Esa es la característica de la migraña común, ¿no? Pero si esa migraña va antecedido de un aura que en su gran mayoría es visual, mira, hasta 99%, según el SARM, tienen aura visual, ¿ya? Y del aura visual, los más frecuentes son los escotomas que ustedes ven acá, estas sombras negras, y la fotoxia, estas sombras blancas que ven acá, ¿no? Pero ojo, el tipo de aura, ¿no? ¿No? Aura aura, por ejemplo, aura sensitiva, aura motora, hay otros tipos de aura, ¿no?, pero que son menos frecuentes, ¿ya? La migraña, en general, se puede hablar de cuatro etapas, ¿no? Acá tienen ustedes la etapa de la crisis migrañosa, ¿no?, que es lo que siempre caracteriza a la migraña, la crisis migrañosa, pero recuerden que la migraña común es más o menos un 80-85%, y que hay la migraña clásica, que es un 15 a 20%, que es la migraña que a la crisis dolorosa le antecede el aura. Hemos visto que más frecuentemente es visual, ¿no? Más frecuente en visual, ¿no? Y en un pequeño porcentaje esta aura puede tener pródromo, de un pequeño porcentaje, ¿no? O sea, pródromo caracterizado por ansiedad, irritabilidad, bostezos, tristeza, dolor de cuello, ¿no? Un pequeño porcentaje, ¿no? Y después de este dolor de cabeza también puede haber el postpródromo, ¿no? Entonces, resumamos de las migrañas, un 80-85% es la migraña común, caracterizado por su recurrencia, por su disautonomía y por su fobia. Un 15%, pongamos así, es la migraña clásica, que a lo común se le agrega el aura, y un 3%, 5% ya es la migraña acompañada, que conjuntamente con la crisis migrañosa se acompaña un cuadro neurológico, ¿no? Este cuadro neurológico puede ser un cuadro retiniano, compromiso visual, un cuadro vértebro basilar, en lo cual hay compromiso oculopléjico, perdón, un cuadro oftalmopléjico en el cual hay compromiso
ocular y motor, vértebro basilar, en la cual hay inestabilidad, ¿no? Y hemipléjica, en la cual hay compromiso de un lado del cuerpo. Son 4 las migrañas complicadas, que actualmente ya no se usa como antes, ¿no? ¿Por qué? Porque la hemipléjica se demostró que muchas de estas migrañas tienen base hereditaria. La migraña, pues, tiene factores de riesgo, ¿no? Modificables, pero también no modificables, ¿no? No modificables, por ejemplo, está la menstruación en las mujeres, ¿no? Con factores de riesgo, ¿no? ¿También? Pero lo modificable es por lo cual se trabaja actualmente, ¿no? Los factores de riesgo modificables, ¿no? Entre ellos temas de dieta, ¿no? O temas de estilo de vida, ¿no? ¿No? Y la migraña actualmente también se piensa que vive con comorbilidades, ¿no? Psiquiátricas, cardiovasculares, respiratorias, ¿no? También, bueno, ahora vamos al cuarto grupo. Vamos al cuarto grupo, que ya la cefalea grave, ¿no? ¿No? La cefalea grave, ¿no? En esta cefalea grave, digamos, hay como 5 entidades, ¿no? Uno están los traumatismos encefalocranianos, y ahí es fácil diagnosticar, ¿no? Porque está relacionado con un evento traumático, ¿no? Y están los hematomas epidurales, suturales, hematomas intraparenquimales, ¿no? La hemorragia subaracnoidea. Epidurales, suturales, subaracnoideo, intraparenquimales, todos traumáticos, ¿no? La que sí a veces se escapa es el hematoma sutural. El hematoma sutural, ¿por qué? Porque puede ser sutural subagudo y crónico, y eso sí se escapa, ¿no? A la relación con el golpe, ¿no? El hematoma sutural. Cerebrovasculares, ¿no? Que es de capital importancia porque es la segunda causa de mortalidad global, ¿no? Y es la segunda causa de demencia, ¿no? Pero ahí nosotros sabemos que está relacionado con factores de riesgo, con el evento agudo y con focalización, ¿no? O sea, una cefalea no va sola, ¿no? Y la cefalea, en el caso del infarto, da por el edema vasogénico que crea rápidamente hipertensión craneana cuando es muy extenso, ¿no? Y en el caso de la hemorragia, que sí es lo más frecuente, ¿no? De cefalea vascular, es porque crea hipertensión craneana por la expansión de la hemorragia, por la expansión de la hemorragia. Esa expansión es rápida, sobre todo en la parte hiperaguda de las 6 primeras horas. Y un poquito más difícil diagnosticar la hemorragia subaracnoidea, que también da dolor de cabeza, ¿no? Ahí tiene las imágenes tomográficas. También puede haber dolor de cabeza por malformaciones vasculares. Recuerden que las malformaciones vasculares está el angioma venoso, ¿no? Está el cavernoma, está la malformación arteriovenosa, el aneurisma cerebral, y algunos consideran la fístula también. Pero hay 4 que están bien consensuados y la fístula también algunos consideran. De estas, obviamente, la malformación y el aneurisma son lo más graves, y la gravedad está en la capacidad de que se pueda romper y producir hemorragia, ¿no? Pero también la gravedad está en la malformación arteriovenosa, por ejemplo, por robo vascular o otras características, ¿no? Y acá tienen un aneurisma cerebral, y acá tienen la imagen de una malformación arteriovenosa. También la hidrocefalia, ¿no? Acá tienen una hidrocefalia severa, ¿no? Severa. Pero para que ustedes puedan comparar, ¿no? Una imagen, una hidrocefalia severa y un sistema ventricular normal que ven a la derecha, ¿no? También están las neoplasias intracraneales. Ahí tenemos los tumores benignos y malignos. Acá tienen el ejemplo de tumor benigno, el meningioma de los tumores es un 30-40%. 30%, digamos así. Y los astrocitomas de los tumores es más o menos 40%, 50%. El primero, según la Organización Mundial de Salud, estadio 1, y el segundo puede ser 1, 2, 3, pero más frecuentemente 3 y 4, o sea, malignos. Y el maligno más se llama glioblastoma multiforme, el estadio 4. Cada vez es más creciente la metástasis cerebral. El origen más frecuente de lejos de ese pulmón está bien consensuado, y el segundo es diferente de acuerdo a la literatura, pero en esta literatura mama,
de sitio desconocido, melanoma y cáncer de colon en esta literatura, pero puede variar, pero sí está consensuado que el primero es el pulmón. Y todo esto se descarta pues con las imágenes, ¿no? Se descarta bastante con las imágenes, pero lo que no se logra descartar de todo con las imágenes es las infecciones del sistema nervioso central. Esas sí precisan de punción lumbar. Inicialmente se hace en el espacio L4, L5, pero después se puede hacer en el espacio L3, L4. ¿No? Y acá tienen infecciones del sistema nervioso central, 100 casos en un hospital de Cuba, 100 casos en un hospital de Cuba. Entonces ahí predominan las bacterianas, como pueden ver, o las virales, las bacterianas o las virales. En general, ambos tienen la casi similar clínica, pero las virales suelen ser más aparatosas, dolor de cabeza, todo, ¿no? Pero las bacterianas suelen ser un poco más graves, ¿no? De shock séptico. Las bacterianas pueden ser, entonces las bacterianas pueden comprometer más frecuentemente la vida que las virales. Ahora, entonces, este es el cuarto grupo de cefalea por la cefalea que reviste gravedad. Y como hemos mencionado, nutria, bibliografía y neurología buscan los signos de alarma. Lo que le estoy presentando acá es los signos de alarma que yo, a mi juicio, ya yo lo he tratado de digerir, he hecho mi esquema, ¿no? Entonces, para mí, el paciente ya cursa con hipertensión no craniana, ya es una cefalea que obliga a descartar gravedad. Ya es una cefalea que obliga a descartar, o sea, ya es un signo de alarma cuando el paciente presenta hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana inicialmente se caracteriza por dolor de cabeza explosivo, ¿no? Por vómitos no relacionados con la ingesta de alimentos y también de carácter explosivo. Y anteriormente, pues, los neurólogos o los diferentes médicos tenían oftalmoscopios, ¿no? Y podían más o menos ver un poco lo que es el edema de papila, ¿no? Entonces, esa es la teoría inicial de la hipertensión intracraniana. Pero después de esta hipertensión va a afectar el sistema reticular ascendente, ¿no? Y con eso va a afectar el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Entonces, el paciente empieza a tener ya deterioro del nivel de conciencia, ya no va a estar despierto, sino va a estar con tendencia de sueño, después va a estar somnoliento, después somnoliento soporoso. Bueno, ya todo el mundo se da cuenta que es algo importante, ¿no? Ya lo llevan al hospital, ¿no? Muy bien. Y fuera de la hipertensión arterial se evalúan 5 características: la presentación, la clínica neurológica, los síndromes sistémicos, los factores de riesgo y qué grupos, ¿no? Si la presentación es súbita, obviamente, y por primera vez lo tienen en jóvenes, entonces obviamente hay que descartar que no haya una hemorragia cerebral aguda, más propiamente por la ruptura de una malformación vascular, más frecuentemente un aneurisma cerebral. Y esos son los casos que aparecen en los periódicos, ¿no? Personas jóvenes, ¿no? Sin aparente ninguna enfermedad y que bruscamente llegan al hospital posteriormente a un dolor de cabeza intenso, vómitos y un deterioro de nivel de conciencia, y poco pueden hacer en el hospital y fallecen, ¿no? Y si la cefalea es progresiva, lenta progresiva. Si es lenta progresiva y después se le agrega signos neurológicos, obviamente estamos hablando de un proceso expansivo intracraneal. Y los procesos expansivos intracraneales tenemos o es neoplasia o es granuloma. Neoplasia o es primaria o es secundaria. Primaria, ejemplo, hemos mencionado meningioma o meningioma, y si es primaria, estadio 4 grave, bueno, los astrocitomas glioblastoma, ¿no? También granuloma, hemos hablado de tuberculosis y cisticercosis, ¿no? Bueno, la clínica neurológica. Rigidez de nuca es un signo capital en el dolor de cabeza. Es un signo capital, porque nos obliga a pensar en infección del sistema nervioso central, más propiamente en meningitis. La meningitis va con rigidez de nuca, ¿no? O irritación de estas meninges por sangre, ¿no? Por lo que llamaban hemorragia subaracnoidea por ruptura de un vaso, por ejemplo, ¿no? O hemorragia subaracnoidea. También si el dolor de cabeza va con focalización, por ejemplo, en mi pared derecha, ¿no? Obviamente hay que descartar un proceso expansivo intracraneal o un accidente cerebrovascular si la presentación es aguda, ¿no? También si el dolor de cabeza va con confusión,
con confusión. También hay que descartar pues una encefalitis, un accidente cerebrovascular o un proceso expansivo de acuerdo también a la evolución. Y si también el paciente va con una crisis, ¿no?, convulsiva, entre otros signos neurológicos. También si el dolor de cabeza se da en un paciente que tiene un cuadro sistémico, un síndrome febril, ¿no?, o un síndrome consultivo, entonces sí habría que descartar en el paciente, pues si tiene tuberculosis o si tiene un cuadro de neoplasia o si no tiene una enfermedad de colágeno, pues no tiene síndrome febril largo tiempo, ¿no? Y obviamente hay que descartar si hay una lesión cerebral, por ejemplo, el VIH. El VIH aumenta, digamos, el abanico de causas, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el criptococo, ahí tenemos la toxoplasmosis, ahí tenemos el linfoma que aumenta su frecuencia, ¿no? La tuberculosis aumenta también su frecuencia, ¿no? Entonces, cuando uno está inmunosuprimido, tiene VIH, el abanico diagnóstico de un proceso expansivo aumenta notablemente, ¿no? Y el síndrome consultivo, obviamente, la neoplasia, ¿no? Sobre todo primario, sobre todo las secundarias, ¿no? El hecho de que tenga factores de riesgo como VIH, neoplasia, anticoagulación, obviamente también hay que, y va con dolor de cabeza, bueno, obliga un poco a descartar, ¿no? Hemos mencionado los VIH y neoplasias, y ahora mencionaremos la anticoagulación. La hemorragia intracerebral, la hemorragia cerebral puede ser lobar, o sea, puede ser los lóbulos, ¿no? O puede ser profunda, ¿no? Ya sean los núcleos basales, el tálamo, o también puede ser el tronco cerebral o el cerebelo, ¿no? Digamos así, ¿no? En la causa lobar está la amiloidosis, ¿no?, que está relacionada con la edad. Pero en la causa de los núcleos basales, ¿no?, el tálamo está relacionado la hipertensión. Pero más allá hay otras causas. Entre otras causas están las malformaciones vasculares, ¿no?, las malformaciones vasculares y la anticoagulación. La anticoagulación puede predisponer a esta hemorragia cerebral. Entonces, por ese factor de riesgo de anticoagulación, ¿no?, porque puede haber hemorragia detrás. Y también los grupos etarios hay que tener mucha consideración con las gestantes y con mayores de 50 años, ¿no? Yo creo que ahora ya con mayores de 65 años, porque se está prolongando las edades en los pacientes, ¿no?, la esperanza de vida, ¿no? Entonces, estos serían, a nuestro juicio, los signos de alarma que nos serviría que nos obligaría a tomar imágenes para descartar ese dolor de cabeza grave. Muy bien, hasta acá mi exposición. Agradecer su atención. Si tuviera alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Carpio, por su excelente ponencia. Ha coberturado todos los puntos y ha dado puntos claves de la evidencia y también de su expertise. Tenemos una pregunta del doctor Ricardo Rodríguez Núñez. Buenos días, doctor. En los casos de migraña recurrente en tratamiento de mantenimiento con betabloqueadores, que a una dosis intermedia ya han alcanzado a estabilizar la patología y solo presentan un episodio de migraña al mes, ¿hay posibilidad de ir reduciendo la dosis gradualmente? Ya, perfecto. Aprovecharemos un poquito para hablar de la migraña, ¿no?, y cómo lo enfocamos, ¿no? A nuestro juicio hay 4 aspectos que abordamos en la migraña, ¿no? Cuatro aspectos, ¿no? Cuatro aspectos en el tratamiento, ¿no? Uno, ver la prevención, ¿no? Recuerda que hay modificables y no modificables, ¿no? No modificables, la dieta, el estilo de vida, ¿no? Todos los sintomáticos. Pero 3 es justamente lo que está haciendo la pregunta del colega, ¿no? La profilaxis de la migraña, ¿no? O sea, ¿en qué paciente le damos un fármaco de manera permanente, ¿no? Y generalmente eso tiene que ver con la frecuencia. En los pacientes que es frecuente la crisis migrañosa, ¿no? Y segundo, ya la migraña suele ser más grave, ¿no? No suele llegar más a la emergencia. Pero ese es segundo. Primero es la frecuencia, ¿no? ¿Ya? Y personalmente yo comienzo con propanolol. Ojo, pero hay que tener cuidado que no tenga ni asma ni compromiso cardíaco, ¿no? Y segundo con ácido valproico.
pero ojo que también tiende a la obesidad. Y ojo, el ácido valproico se usa a baja dosis, que podemos hablar, y después pasa a topiramato. Esa es la forma como manejo. Pero lo que más está sucediendo es que hemos mencionado dos grandes de cefalea primaria común, ¿no? Migraña y tensión. Pero hay un tercer grande. El tercer grande ha hecho compleja a veces en la evaluación de la cefalea también. Es el mixto. Es el mixto. Y a veces no es tan fácil discernir si es tensional la migraña porque existe el mixto, ¿no? O sea, se mezclan las dos. Y eso hace difícil a veces, inclusive para los neurólogos, cuál es tensional o cuál es migraña. Porque hay la cefalea mixta. Entonces, cuando va tensional, yo uso más amitriptilina o antidepresivo tricítrico, porque quita el estrés, quita la ansiedad, quita la depresión, ¿no? Hace dormir y quita el dolor, ¿no? A todo esto, vamos ahora a las dosis. Propanolol viene de 40 miligramos, comenzamos con una, pero podemos subir a 2, inclusive hasta 3, pero comenzamos con una, generalmente en la noche, ¿no? Y se da cuando uno va a profilaxis, no va por un día, pues, ¿no? Tampoco por una semana, da por una temporada, meses, por ejemplo, ¿no? Y esos meses inclusive pueden modificar un poco el patrón de dolor de cabeza y se puede intentar retirar. Y ahí estoy tratando de responder la pregunta, ¿no? Una vez que ha modificado, se puede intentar retirar. Al final, la praxis no es decir la verdad o la falsedad de las cosas, ¿no? Si retirarlo disminuye el dolor de cabeza, perfecto. Pero si vuelve el dolor de cabeza, lo volveremos a reincorporar el tratamiento, ¿no? El ácido valproico se da en dosis muy inferior a las de epilepsia, ¿no? Se comienza con media tableta de ácido valproico. Yo personalmente con media tableta o con una tableta de 500 miligramos, media tableta por la noche. Y la mayoría se controla con eso. A veces sube esas dos, pero la mayoría se controla con eso. El topiramato viene de 50 miligramos. Es muy bueno, pero a veces se trae disturbios cognitivos. Entonces yo comienzo con media tableta, 25 miligramos. Y después puedo subir a 50, pero 25, ¿no? La piritricilina, de las 4 fármacos que estamos mencionando, es la que más efectos secundarios tiene. Entonces, inclusive comenzamos con media tableta o en el extremo comenzamos con cuarto por la noche. Recuerde que la piritricilina no es un hipnótico como la benzodiazepina, sino más bien es un inductor de sueño. Los hipnóticos rápidamente hacen dormir. Los inductores de sueño hacen dormir promedio 2 horas. Entonces, sea 2 horas antes de lo que tenga previsto dormir. Pero recuerda que se comienzan bien bajo. Es más, si ustedes tienen temor, comiencen con un tercio, por un cuarto. Ya, no hay problema, ¿no? Y después van subiendo. La mayoría vienen con la mitad y a veces subimos a 1, inclusive a veces subimos a 2, ¿no? O más. Pero la mayoría vienen con la mitad o con 1. Eso es lo que podemos enfocar. Muy bien, otra Ok, pregunta. muy bien, doctor. Gracias. Es muy clara su respuesta. Nos dice Verónica Tomás, en pacientes adultos o adultos jóvenes que vienen por cefalea con el temor que sea un aneurisma, pero no presenta síntomas de alarma, ¿qué alcances dar para brindar tranquilidad al paciente? Es que también se sabe que muchos de nosotros podemos vivir toda nuestra vida con aneurisma y nunca saberlo, ¿no? O sea, el tener aneurisma no necesariamente es sinónimo de síntomas, ni tampoco es sinónimo de ruptura, ¿no? No. Pero es cierto que sí, a veces esas aneurismas dan síntomas y a veces se rompen y cuando se rompen es una catástrofe, ¿no? Y la forma como lo abordan a la colega también es la forma como nos abordan a nosotros, ¿no? Entonces, yo generalmente trato de buscar dolor de cabeza intencional y migraña, ver en cuál, ¿no? Y trato de dar un tratamiento primero en esas líneas, ¿no? Que son las más frecuentes, ¿no? Y si resuelven ya, los pacientes ya no vuelven a insistir, ¿no? Pero si no se resuelven, bueno, también puede ser opcional que se tome un estudio de imagen, ¿no? Pero obviamente si no se resuelve, si no tiene clínica y si la has tratado pues por un tiempo importante, ¿no? Ahora, si ustedes quieren descartar malformaciones vasculares, recuerda, malformaciones vasculares son el angioma venoso, el cavernoma, la malformación arteriovenosa, que son grandes, ¿no? Y los aneurismas, ¿no? Y también consideran, por ejemplo, un quinto que es la fístula, ¿no? Esas son las malformaciones. Y el angioma venoso no se rompe, rara vez produce hemorragia, rara vez. El cavernoma sí suele
producir hemorragia también rara vez, pero cuando produce la hemorragia lo produce local. La malformación arteriovenosa sí puede producir una hemorragia importante a veces no, pero tiene otros mecanismos que complican al paciente. Y el aneurisma sí, cuando se rompe, pues produce un charco. Ese sí produce una gran hemorragia. Entonces, este es más peligroso, digamos, en el sentido de que la hemorragia puede crear hipertensión intracraniana. Tienen que tomar ahí un estudio contrastado. Antiguamente existía la TAC con contraste. La TAC con contraste, cuando todavía aparecía la tomografía axial computarizada. Pero ahora ya no hay tomógrafos axiales, ahora hay la tomografía espiral multicorte. Se dan cortes por diferentes, ¿no? Espiral y te reconstruyen el cerebro, ¿no? Entonces, ahora se pide TEN de encéfalo más angioten, angiografía por tomografía espiral multicorte, o resonancia más angioresonancia, ¿no? Cualquiera de las dos se pide para descartar esas malformaciones vasculares. Y si le encuentras en uno, lo que hacen los neurocirujanos o los neurólogos es tratar de confirmarla en la otra. Por ejemplo, si sale positivo en la malformación vascular en resonancia, la confirmo con el TEN. Y si sale en el TEN, la confirmo con una resonancia. Y una vez que la confirma, bueno, pues ni modo, ¿no? Tiene que llevar al neurólogo cirujano porque, bueno, ya es un tema un poquito que hay que ver, ¿no? Si es quirúrgico o no es quirúrgico, ya se maneja de otra manera, ¿no? Muy bien. Ok, Otra muchas pregunta. gracias, doctor. El doctor Paul Muñoz Aguirre nos felicita. Felicitaciones, doctor Carpio. Gracias por compartir sus conocimientos. Y le pregunta, ¿cuál es la estrategia para hacer un adecuado discernimiento de las cefaleas para su manejo en el primer nivel de atención y hacer la referencia pertinente a un mayor nivel de complejidad? Yo me enfocaría, yo le he presentado una forma como abordamos, ¿no? Primero, si es médica, hipertensión, ¿no? Qué fácil, qué es lo que ustedes hacemos todos y rápido distinguimos, ¿no? Después, pues, si es extracraneal, ¿no? Que también con la anamnesis y con el examen también podemos ver, pues, si tiene sinusitis, si tiene problemas mandibulares, si tiene compromiso visual, entre otros, ¿no? Entonces, al final nos vamos a quedar con dos. O si es primaria, frecuente, o es grave. Entonces, generalmente nosotros manejamos como primaria frecuente, ¿no? Pero si hay signos de alarma, por eso al final hemos puesto, sí, sí podemos manejar como primaria frecuente, pero sí, si no mejora, hay que pasar ya a hacer los descartes, ¿no? Si no mejora, hay que pasar a hacer los descartes. Ok, muy bien. Hay varias preguntas, el tiempo nos está afectando bastante. Eh, Hay una pregunta relacionada a la metriptilina y qué tan protologado se puede usar y una similar respecto al topiramato, ¿no? ¿Cuál es la dosis máxima? Ya, mire, como yo le decía, hay la cefalea, la migraña, la tensión, pero hay la mixta. Cuando aparece la tensión, ya metriptilina, a mi juicio, es la rey, ¿no? Y es muy buen fármaco, porque te hace dormir, te quita la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y propiolo. Pero recuerden, siempre hay que tener respeto por los efectos secundarios, comenzar siempre bajito. Podemos comenzar con media tableta, pero si el paciente tiene 50 años, 60 años, bueno, podemos comenzar con un tercio, un cuarto, ¿no? ¿No? O si es un paciente muy aprensivo, muy ansioso, muy quejumbroso, que todo se queja, también comienza con un cuarto o una tercera. Pero ojo, da por largo tiempo, por semanas o meses, ¿no? Y el topiramato, comenzamos con 50, con 25, 50, 100, hasta 150, podemos ir trepando, pero generalmente los pacientes van bien con las dosis intermedias a bajas. O sea, generalmente el paciente va bien con amitriptilina una tableta, con propanolol una tableta, con topiramato 50 miligramos, con ácido valproico una tableta. El subir es la minoría de pacientes, ¿no? Y sí lo hacemos, pero excepcionalmente o combinamos también, pero no es la mayoría de pacientes. En este caso, prefiero combinar con otro fármaco. ¿Ya? Ok. Muchas gracias, doctor Carpio. Excelente su ponencia, excelente asertividad para contestar todas las preguntas. Le agradecemos y le invitamos a futuras jornadas científicas. Buen Muchas día. gracias, Rafael Moreno, por la confianza y siempre atentos a cualquier invitación de ustedes y gracias por permitirnos compartir los conocimientos que hemos adquirido en estos años. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor.